Gracias, Lucho. Buenas noches para ti, gracias por el pase y buenas noches a todas las personas que ahora se conectan a Diálogo Abierto. Hoy es 6 de julio, un día especial. Celebramos a los maestros, a los docentes del Perú. Esto es una de las funciones, en verdad, ni siquiera una profesión, sino yo diría una función social muy trascendente. Hemos hablado mucho en este programa acerca de cuánto hay que hacer para mejorar la calidad de la educación, y eso depende también de los maestros. Hoy celebramos en verdad todos los maestros, pero sobre todo aquellos que tienen la disposición de aprender. Probablemente lo más interesante del proceso educativo y de enseñar es ese proceso, justamente tener la capacidad de poder aprender y seguir mejorando. Y evidentemente también aceptar que a veces no se lo sabe todo, y obviamente en esa interacción con los alumnos, con la gente que uno tiene a su cargo, es que justamente se logra esa excelencia. Así que dicho esto, vamos a empezar el programa. Hoy día hablaremos de educación, vamos a hablar también de los oleajes extraños que se han dado y de la pesca, y finalmente, como siempre, de los esfuerzos que se están haciendo en el país para mejorar nuestra competitividad a través del comercio y obviamente también las relaciones con países estratégicos, como por ejemplo el caso de Argentina. Así que no se vayan, es un gran programa y empezamos con los titulares a modo de un tuit. Vamos a ver el primero. Hoy ha dado ya finalmente luz verde el Congreso a la Autoridad Nacional de Infraestructura, ANIN. Esto es un dato importante porque también hemos discutido aquí mucho acerca de su pertinencia o no, y finalmente, después de una revisión, por ejemplo, se ha indicado que esta entidad nueva tendría que trabajar conjuntamente con el CEPLAN, que es el Centro de Planificación Estratégica, para que su desarrollo, ya estamos hablando, recuerden ustedes, de infraestructuras de mucha relevancia, tengan una lógica estratégica que trascienda en el tiempo. Además, esta autoridad tiene que preocuparse también de lograr que la reconstrucción con cambios finalmente se logre acelerar, y por eso es que también se produce una fusión de esta otra entidad. Así que vamos a estar muy atentos porque, tal como lo ha dicho el Premier, este podría ser el ensayo de un tipo de nueva institución que podría darle ciertos elementos de innovación a la administración pública. Vamos a ver cómo es que sea eso, pero interesante porque finalmente ya existe. El siguiente titular, vamos a ver, tiene que ver con casos más bien que involucran al expresidente Castillo. Hoy se han generado unas pesquisas interesantes, se han intervenido además concretamente un inmueble que se ubica en Asia, al sur del Perú. Este inmueble sería presuntamente de propiedad del expresidente Castillo, junto con otros inmuebles que estarían, uno en particular que estaría en Cajamarca, en Chota, a través de una figura de testaferro. El testaferro presuntamente sería el señor Alejandro Sánchez, quien evidentemente está involucrado en este proceso que se conoce como el gabinete en la sombra. Una situación compleja porque este caso evidentemente logra desenvolverse gracias a la figura justamente de las confesiones y obviamente estas delaciones que obviamente están permitiendo descubrir cosas que lamentablemente, como digo, tienen que ver también con el mal uso del poder, incluso de quien pensábamos que no lo iba a hacer. El tercer titular, vamos a ir con ese, es que hoy se ha presentado también una situación muy particular a lo largo de todo el litoral del Perú y obviamente también en nuestra costa. Han habido oleajes anómalos y parte de esos oleajes anómalos tiene que ver con el hecho de que se han varado lobos de mar. Lamentablemente, esta situación ha hecho que más o menos unos... estamos hablando de otro tuit que tiene que ver como una buena noticia, y es que hoy se reunió el Consejo Nacional del Trabajo y finalmente va a haber un incremento de 100 soles para los funcionarios y obviamente los servidores públicos. Adicionalmente, 600 soles en dos partes, y eso es un buen estímulo. Como hemos dicho, también es importante la meritocracia y obviamente, aun cuando no siempre todo es dinero, es un estímulo y obviamente nos alegra por ellos. Y ahora sí, creo que vamos a ir con la otra noticia. Y ahora, ahí está. Ah, no, es esta justamente. Elon Musk y el señor Mark Zuckerberg, ¿no? Estos dos titanes de la tecnología se siguen enfrentando y ahora se enfrentan por un campo más, el Twitter, este espacio donde todos estamos conversando. Hoy ha salido su emulación que se llama Threads, está en inglés, esto significa tramas o hilos. Dice Elon Musk que Zuckerberg, el dueño de Facebook, ha contratado a toda la gente que él ha despedido y que lo que ha hecho es crear algo muy parecido y por lo tanto lo va a denunciar por plagio. Vamos a ver en qué termina eso. Y con esto empezamos el diálogo abierto. Bienvenidos.
Perfecto, hablamos ahora sobre educación. Hoy es el Día del Maestro, de los docentes, y hemos invitado a un experto en políticas públicas vinculadas a la educación, es Paul Neira, y con él queremos entender cuáles son esos desafíos que se enfrentan para mejorar la situación de los maestros y obviamente también la educación en el país. Buenas noches, Paul, gracias por estar otra vez con nosotros. Recordamos que tú iniciaste con nosotros este espacio ya hace casi 4 meses. Sí. Al cabo de esos 4 meses, Paul, ¿cómo ves la situación de la educación en el país? Se han dado una serie de situaciones particulares. Hagamos una actualización rápida a propósito de que hoy estamos celebrando el Día del Maestro. Sí, muchas gracias, Maite, por la invitación. Y efectivamente, yo tuve la fortuna de estar en tu primer programa, agradecerte por la invitación de nuevo. Y hablamos de educación, imagínate, el primer gran tema fue la educación. Sí. A ver, si hacemos una mirada tratando de ser sintética, digamos, de los últimos 4 meses, desde ese momento en que estuvimos juntos aquí en tu programa, yo podría decir de que hemos entrado en el sector de educación desde el punto de vista de la gestión en una suerte de estabilidad, ¿no? Recordemos que la ministra Magnet Márquez, digamos, ya ha cumplido su 4.º mes más o menos. De hecho, es más estable que en varios ministros, digamos, en los últimos años, que algunos que han durado hasta incluso un mes, digamos, ¿no? Y los retos que se le presentan a la ministra han sido variados, que podríamos clasificarlos, si quieres, en 2 grandes, digamos, grupos, ¿no? El primero, que tiene que ver con el reto del funcionamiento regular, digamos, del sistema. Y ahí hay un reto enorme, creo yo, que tiene que ver con romper la inercia del funcionamiento del sistema. Y ahí le ha tocado, de alguna manera, digamos, enfrentar el segundo año después del regreso, del cierre de los colegios, de la pandemia. Y hay una serie de señales que han ido dándose en el sistema, que me parece que son señales que tienen que ser atendidas particularmente en la lógica del funcionamiento regular del colegio, ¿no? De los colegios en el país. Y el segundo reto tiene que ver con estas cosas que han explotado en el camino. Digamos, el último ha sido esta investigación que ha salido sobre estos diplomas fraguados de un grupo de docentes no menor, digamos, en una sola de las UGELs. Recordemos que en el Perú hay cerca de 230, 238 UGELs en todo el país, que son las unidades más cercanas a la escuela. Y encontrar, digamos, este tipo de situación realmente llama la atención. Y junto con estas cosas que aparecen en la realidad de la gestión desde el punto de vista de lo que tiene que enfrentar el Ministerio de Educación, tenemos estos intentos, algunos fructíferos, otros no, pero negativos, de intenciones del Congreso, que efectivamente han dado una serie de normas, la última que ha sido aprobada además, y además ha sido aprobada eliminando la segunda votación, que te permite tener un espacio de reflexión, de escuchar voces de fuera y no hacer oídos sordos, como es lo que está haciendo ahorita el Congreso, en esta intención absurda, irresponsable, y además desde el punto de vista que choca directamente con el interés fundamental del estudiante, porque hace que en esta suerte de paraguas de única vez quieren permitir de que haya un nombramiento sin concurso, de que nos saltemos el tema de la meritocracia y la evaluación. Y además, lo más grave es que se calcula que son más de 200.000 profesores que, si esta norma termina siendo publicada en el peruano, entraría en funcionamiento. Y eso creo que es un golpe de muerte, no solo a la lógica de la meritocracia, que ha sido defendida a rajatabla y sigue siendo defendida por el magisterio en su persona del SUTEP, pero en segundo lugar el espíritu de la ley, que es uno de los grandes hitos que hemos conquistado en este siglo. Claro, Paul, además hay un punto importante, ¿no? Acabamos de decir que va a haber un aumento salarial para el sector público. Y resulta que dentro del sector público la mayor población es la que justamente está en el sector educación. Así es. Y convendrás conmigo que lamentablemente el manejo que se ha tenido con la carrera educativa, sobre todo docente en el país, siempre ha estado vinculada a vaivenes que no son necesariamente la meritocracia y que eventualmente tienen que ver con medidas populistas o eventualmente utilización política, ¿no? Digamos que siempre
el maestro visto como un eventual personaje al cual se puede manipular o que eventualmente también se puede traer para una suerte de línea ideológica. Ahora, ¿qué podemos hacer hoy, que es el Día del Maestro, para reforzar la calidad de los maestros y de alguna manera darles incentivos para que ellos mismos, por ejemplo, eviten este tipo de conductas, ¿no?, que son lamentables? Fraguar documentos o eventualmente acelerar contrataciones que no están sujetas a calificación, que es lo que justamente los pone en una realidad de competencia desleal contra los otros que sí están tratando de ir por esa vía. Sí, a ver, yo creo que hay hasta 3 grandes líneas que tenemos que discutir y tenemos que empujar, no solo desde la gestión pública, que está a cargo del sector, sino también en paralelo con una organización de la sociedad civil que ayude y soporte este proceso en sus instituciones y en sus personas, ¿no? Yo creo que la primera tiene que ver con el fortalecimiento como una política de Estado de la formación inicial docente. Yo creo que ahí tenemos nosotros una agenda pendiente enorme. Si bien hoy en día el Ministerio de Educación, dentro de su estructura, tiene una dirección dedicada a la formación inicial docente que es bastante joven porque fue creada en el 2015, finales de 2015, o sea, tiene 7 años. ¿No? Y uno pensaría, ¿cómo puede ser que haya un Ministerio de Educación antes de esa fecha que funcione sin tener un departamento especializado preocupado en justamente cómo estamos preparando a los docentes que van a reemplazar a las distintas generaciones de docentes a lo largo del tiempo, ¿no? Es bastante joven, pero tiene, creo yo, una importancia capital y tiene que ser parte de una discusión más abierta de cómo a ese nivel hacer 2 cosas. Primero, el fortalecimiento de la formación para que los docentes estén mejor preparados, de que tengan un marco de formación que, por ejemplo, incorpore el tema del desarrollo socioemocional, de las habilidades socioemocionales, el tema digital, el tema de una fortaleza pedagógica que ayude efectivamente a tener un docente mucho más formado para enfrentar los retos de una educación que ya cambió. Así es. Segundo, en este mismo orden de ideas, tiene que ver con el tema de revalorización, porque si tú comienzas a manejar mejor los hilos de la formación inicial docente, vamos a mandar una señal al mercado de competencia laboral, digamos, que efectivamente ser un docente no es tan sencillo y que es además una profesión que actualmente está bien remunerada. El punto de entrada, el umbral de entrada de un docente que entra a la carrera pública magisterial, ya sea porque entró en la carrera o porque está en contrato, son 2.950 soles. Es un salario importante. Es importante. Lo comparas con otros, ¿no es cierto? Con cualquier otra profesión que termina la misma cantidad de tiempo e ingresa por primera vez a la fuerza laboral. Entonces, pero lo que falta ahí es un apoyo social, es un soporte social y una revalorización al docente que efectivamente permita agarrar y decir, oye, en este país se premia a los mejores justamente porque son docentes. Ese es el primer elemento. El segundo tiene que ver con un reordenamiento, creo yo, al interior de lo que ya hemos ganado de la reforma magisterial. ¿Qué sucede? Hoy en día hay 8 escalafones que han ordenado el proceso, han definido tiempos y sobre todo han logrado la gran conquista que se ha conseguido con el tema de la meritocracia. Sin embargo, nos falta una reforma de segunda generación de la reforma magisterial. ¿A qué me refiero? A que no solo basta con definir el tiempo que pasa entre un escalafón que me habilita para poder concursar al siguiente. Son 3 años en un caso, en otros 2 años son 4 años. Y las evaluaciones que suceden, sino que dentro de este tiempo, esos 3 o 4 años que median entre que tú estás en un nivel y el otro, tú deberías tener una serie de competencias, una serie de capacidades, una serie de experiencias que te habilitan para poder llegar al siguiente nivel, no solo el tiempo, que te permitan alcanzar certificaciones que obliguen a insuflar de una vida distinta y una dinámica que no sea simplemente dar clases. No digo que eso esté mal, sino que eso fortalece la profesión. Claro, porque además, como bien indicas, además de este tema salarial que es relevante, el ser docente hoy, en pleno siglo XXI, es más complejo que hace 20 o 30 años. Hoy día tienes el tema de la tecnología que has mencionado, que ya de alguna manera se había experimentado durante el tiempo del confinamiento. Ahí se logró muchísimo conocimiento y los maestros además dieron un salto muy interesante. Ellos mismos se autoeducaron, curiosamente, y aprendieron de cosas que hoy hay que mantener, ¿no? En aquella entrevista, o ese diálogo inicial, comentábamos que muchos maestros habían dejado ese tema
porque Sí. habían abocado a actividades más bien administrativas que a veces los desenfoca del mismo proceso de formación. ¿Cuán complejo es para un maestro hoy día hacer ese mix entre lo que es propiamente la actividad pedagógica y el tema administrativo que a veces lo carga porque hay una serie de indicadores que tiene que cumplir, que tiene que subir notas a una plataforma, cumplir con el plan, etcétera? ¿Cuánto eso lo distrae per se del propio tema de la pedagogía? A ver, es súper interesante tu pregunta porque creo que grafica muy bien la tensión que se vive al interior de las instituciones educativas. ¿A qué me refiero? Y esta denuncia que hemos conocido el fin de semana es una muestra de justamente este problema y esta tensión. ¿Qué sucede? Tú tienes las instituciones educativas en el territorio que son unidades de gestión. Encima de ellas hay unas unidades de gestión educativa local que son la organización más cercana de la estructura del Estado para poder operar y solucionarle los problemas al colegio. Pero ¿qué sucede en la realidad? Que los directores y las administraciones internas de los colegios terminan trabajando para el UGEL. Ya. ¿Y qué sucede? Cuando tú no tienes a un líder dentro del colegio, un líder pedagógico, un líder instruccional, un líder académico que impulse a su equipo de profesores, distraído en procesos administrativos, enrevesados, complejos, papeles, sacas a ese líder que el colegio necesita y que mantenga una visión y un orden y un norte que tiene que estar centrado en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, claramente, lo que tenemos que hacer es una reforma profunda y además este problema que hemos conocido el fin de semana es una clarinada, es una llamada de atención. ¿Por qué? Porque si nosotros no reformamos los liderazgos intermedios, es decir, entre el Ministerio de Educación y el colegio hay un liderazgo intermedio que tiene que comprender, que tiene que ser ágil, que tiene que ser eficaz, que tiene que ser moderno, que tiene que resolver problemas y no cargarle el trabajo a los colegios. Justamente es una organización que ayuda a que el colegio funcione. Cuando nosotros enfrentemos este reto, vamos a generar condiciones de aprendizaje que van a resolver muchos de los problemas que hoy día enfrentamos. Y eso va a generar un campo de cultivo en el cual el docente se va a sentir más confiado para poder explorar otras formas, otros métodos, otros modelos de enseñanza en los cuales los retos que tú has bien graficado, los retos de una mayor conciencia global, los retos de los grandes problemas que enfrenta la humanidad, el cambio rapidísimo que estamos enfrentando, la tecnología digital, los retos que esa misma tecnología le plantea al ser humano en la comprensión de sí mismo, son elementos que tienen que ser discutidos en el salón de clase y que el docente no le da el tiempo, no le da la vida. Y peor aún si hablamos de todos esos docentes maravillosos que están en zonas muy apartadas del país, ¿no? Las zonas rurales. Ahí incluso hay este famoso mote del maestro de miércoles, que básicamente es que llegue el lunes y se va el miércoles, digamos, exactamente. El jueves y viernes, recreo. Claro. ¿O qué pasa, no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacer con ese tipo de docentes que están en condiciones complejas, ¿no? Que seguramente con limitaciones que también los desincentiva, porque acá también hay un lado humano, ¿no? Les estamos dando una gran responsabilidad a los maestros y a veces se sienten solos, evidentemente. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que una primera cosa que ya se ha logrado es efectivamente conseguir una asignación de presupuesto que sea diferenciada. Hoy en día, por ejemplo, Pasco, Huancavelica reciben el gasto por estudiante es mayor. O sea, en Pasco, Huancavelica, el promedio de gasto por estudiante está entre los 7.500 soles por estudiante, mientras que el gasto por estudiante aquí en Lima es 4.000, 4.200. Ya hemos resuelto ese problema de una asignación más justa, más equitativa de recursos. Perfecto. Lo que sucede ahora, y reitero de nuevo, los liderazgos intermedios tienen que ver con el fortalecimiento, porque de nada vale entregar recursos si la persona, porque al final del día las organizaciones son personas. Así es. La persona no va a tener necesariamente la capacidad operativa, la capacidad de criterio, la capacidad de mirada como para poder aprovechar esos recursos adicionales que compensan la diferencia. Y ahí tenemos un reto enorme en términos de generar las condiciones habilitantes en esas escuelas más alejadas del país, donde tenemos una enorme cantidad de héroes docentes que realmente hacen lo indecible por llevar adelante experiencias de aprendizaje en el contexto con las condiciones limitadas que ellos tienen.
Entonces, justamente, si nosotros resolvemos el problema en la gestión, si resolvemos el problema logístico, que haga que sea más sencillo otorgar calidad hasta incluso el punto más alejado del país, ese es un tema de gestión, es un tema de personas. Así es. Ahora, hay otro punto importante y es que el número de maestros, aun cuando es relevante, ha ido disminuyendo en el tiempo porque no hay mucha gente que quiere estudiar educación. Y entonces empieza a haber esta escasez. Para ir cerrando, Paul, ¿cuál es tu reflexión en torno a este tema? ¿Cómo generamos la formación de nuevos maestros? ¿Cómo va el tema de encontrar nuevos maestros que se sumen justamente a ese relevo generacional? Porque necesitamos justamente también gente que esté vinculada con los nuevos tiempos. Sí, ya es un problema mundial la capacidad de recambio, ya es un problema mundial que es muy difícil conseguir docentes, y el último elemento de este diagnóstico es que los cuerpos docentes son muy mayores. Así es. Y eso, o sea, si bien los dos primeros rasgos del diagnóstico que te he mencionado todavía no suceden en nuestro país, sí ya tenemos el tercero, que nuestra población promedio de docentes en el país de edad, y ya es una población bastante mayor. Estamos hablando entre 50 y 52 años. Eso nos da un horizonte de más o menos 10 a 12 años de aquí en adelante, en los cuales vamos a comenzar a experimentar una salida masiva de docentes del el magisterio. Y allí, por eso viene que tenemos que nosotros centrar muchos esfuerzos en poder hacer más atractiva, pero no solo desde el punto de vista de los recursos de pago, porque como hablamos hace un instante, de hecho es un buen sueldo con el cual entran en el proceso los profesores. Lo que pasa es que ahora tenemos que hacer más atractiva, en un sentido, usando una palabra de imagen, tenemos que hacerla más sexy, justamente la carrera docente, porque es una carrera que no solo tiene una buena remuneración, sino que tiene un compromiso con el país. Así es. Y ahí hay un esfuerzo enorme que tenemos que hacer la sociedad civil, el Estado, los medios de comunicación, justamente para poder mostrar a ese docente en su capacidad y en la fuerza que significa el cambio para un país como el que tenemos nosotros entre manos. Tal cual. Muchas gracias, Paul, por haber estado con nosotros. Este es nuestro segundo diálogo y por un tema además muy relevante. Dependerá mucho el futuro del Perú, de la docencia y particularmente del rol social de los maestros. Así que contigo... Mira, yo solo tres cosas. Sin docentes no hay educación, eso es evidente. Sin docentes no hay futuro. Y sin docentes no hay nación. Tal cual, así es. Y obviamente, ¿no?, que sean buenos profesionales, pero también mejores personas. Así es. Muchas gracias, Paul, Gracias por estar con nosotros y obviamente con esta charla desearles una vez más un feliz día a todos los maestros que están a lo largo y ancho del Perú. Y con esto nos vamos a ir a un corte para volver y hablar de inversiones. A ver, ¿qué está pasando con el Perú y sus vecinos? Particularmente vamos a hablar de Argentina y Perú. Hay movimientos ahí relevantes que queremos conocer vía PROMPERÚ. Así que no se vayan, ya volvemos. Estamos de vuelta para hablar de inversiones y para ello justamente contamos con Daniel Córdoba. Él es el encargado de promover inversiones en PROMPERÚ y vamos a hablar específicamente de lo que está pasando con nuestro país vecino Argentina. Buenas noches, Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite, un gusto estar aquí. ¿Qué hemos logrado en estos días? Porque se está celebrando este tipo de reuniones de inversión con Argentina. Bueno, han sido 2 días que ha culminado el día de hoy. De hecho, algunos inversionistas argentinos o potenciales inversionistas tienen todavía algunas reuniones que hemos organizado para ellos el día de mañana. Bueno, ya después viene el fin de semana, pero mañana viernes es un último día de reuniones. Y sí, lo que hemos logrado es, a ver, en este evento que hemos denominado Invest Day Perú-Argentina, un poco para fomentar ese intercambio de información, un mayor conocimiento de las bondades y potencial que hay para invertir en nuestro país ante este grupo de inversionistas de Argentina. Hemos dado un conjunto de información importante en ámbitos como la parte macroeconómica, la estabilidad jurídica, oportunidades concretas de inversión a través de una cartera de proyectos empresariales, también
información sobre temas tributarios, temas legales, que las empresas extranjeras es importante que lo sepan para que pues evalúen mejor su decisión de inversión, ¿no? Y aparte de eso también ruedas de reuniones con contrapartes peruanas de distintos tipos. Claro, ahora cuando uno piensa en Argentina es inevitable que se acuerde que están pasando por una situación económica complicada, están, digamos que con una crisis que comparativamente con el Perú uno diría, ¿y qué vamos a hacer con los argentinos? Pero lo cierto es que tienen sectores en donde tienen mayor competitividad respecto del Perú. ¿En qué sectores, por ejemplo, nos aporta la inversión de Argentina como economía? Hay un conjunto de sectores interesantes que sí, partiendo un poco por el lado macro que mencionas, es una observación importante, interesante. Como bien dices, es un país que se percibe que puede estar en crisis macroeconómica, qué tantas inversiones o flujos de capitales podrían salir de ahí. Pero precisamente ya a través de su historia reciente, el sector empresarial argentino ha mostrado ser bastante resiliente, innovador, adaptativo, precisamente en parte a este tipo de crisis, ¿no? Entonces, ha desarrollado ahí digamos, una capacidad de innovar en ciertos sectores estratégicos, que es donde precisamente buscamos aprovechar ese know-how, ese conocimiento, esos capitales, y ellos también buscan precisamente diversificar estas inversiones, no solamente quedarse expuestos a Argentina, sino también salir a buscar otros mercados donde invertir. Y en ese sentido, los sectores donde tradicionalmente en años recientes más ha destacado ese espíritu innovador, el empresario argentino y ese nivel de sofisticación mayor en términos relativos versus otros países de la región, han sido el sector de alta tecnología, sector aplicado, por ejemplo, a telecomunicaciones, aplicado al desarrollo de software, aplicado también al lado de industrias creativas o a soluciones que se pueden aplicar en aspectos como, por ejemplo, lo que es transportes o sector inmobiliario o logística, servicios empresariales de otros tipos también. Y por ese lado es donde hemos también buscado concentrar esa captación de inversionistas, ¿no? Del grupo que ha venido a visitarnos, diría que aproximadamente la mitad, un poquito más de la mitad, pertenecen a estos sectores. A estos sectores. Exactamente. Y también podrá haber algo vinculado con lo inmobiliario. En Argentina también hay un boom, en algún momento hubo un boom y una burbuja. Parte de ese know-how seguramente va a venir por acá. Sí, de hecho... O sea, cuando se revienta la burbuja, digo. Es posible. Algunos de los empresarios que han venido también pertenecen a empresas, son empresas del sector inmobiliario, especializados, por ejemplo, en construcción de oficinas comerciales, de oficinas, otros especializados en la parte más residencial. Y de hecho, en general, el grupo de empresarios tenía distintos niveles de conocimiento también y familiarización con la economía peruana. En el caso del sector inmobiliario sí veían que hay zonas en Lima que claro ya están un poquito más saturadas que otras, pero también otras zonas urbanas en el interior del país donde es posible hacer estos desarrollos inmobiliarios. Y no solamente por el lado residencial o por el lado de oficinas, sino también que han visto pues, que hay un potencial para el desarrollo del sector hotelero, por ejemplo, de hacer construcciones vinculadas más al sector turismo. ¿Y tú dirías que ya que hablamos de turismo, la percepción del país en la región ha mejorado? Porque, bueno, creo que toda Latinoamérica pasa por esta situación de crisis social, de convulsión, no somos el caso excepcional, pero particularmente cuando uno habla de inversión, la gente busca estabilidad. Claro. ¿No? Jurídica, evidentemente que los números nos acompañen, los índices macroeconómicos del Perú son envidiables. ¿Tú sientes que ha mejorado la percepción de nuestros vecinos, particularmente en este caso de Argentina, de lo que está pasando con el Perú? Sí, yo creo que se ha estabilizado. Creo que la percepción ha estado mejorando en los últimos meses comparado con evidencias o indicadores, señales que teníamos de inversionistas no solo de América Latina, sino de otras partes del mundo a los que estábamos atendiendo en PROMPERÚ. Venían con dudas respecto al tema, no necesariamente estabilidad política, sino también si es que las reglas de juego se iban a seguir respetando, cómo iba el tema de la estabilidad jurídica, del marco institucional. Y, por supuesto, para ellos un pilar importante era la parte macroeconómica, como también lo ha sido para los inversionistas que nos han visitado de Argentina. Pero sí, yo creo que de un tiempo a esta parte, en los últimos meses, se ha asentado, felizmente, ya un poco más de tranquilidad respecto a que la institucionalidad, el grado de desarrollo institucional que ha alcanzado Perú, si bien hay aspectos todavía por mejorar, en distintos frentes, pero que da una solidez, digamos, para la atracción de inversiones, da una confianza en que los marcos jurídicos, normativas que regulan la inversión, que regulan los flujos de capitales, pues se van a mantener, ¿no? Se han mantenido y se pueden mantener y dan esa seguridad precisamente.
Hace poco estuvo aquí el embajador de Chile y él comentaba que, como tú sabrás, la inversión chilena es muy potente en el Perú y es una de las más importantes. Y él menciona que hay una sinergia natural, por ejemplo, con la minería, eventualmente también la habrá con la pesca. Y eso es lo que técnicamente se conoce pues como el nearshoring, ¿no? O sea, cómo me asocio con mi vecino para que algunos procesos productivos se compartan y eventualmente sea mucho más exitoso. Con Argentina, ¿cuál sería el elemento clave? O sea, ¿qué elementos de sinergias tendríamos? ¿Sería el software? ¿Sería el turismo? ¿Sería el tema inmobiliario? Yo creo que es dos campos importantes podrían ser, por un lado, lo que es servicios empresariales aplicado a la parte de alta tecnología. Software es uno de los campos donde podría desarrollarse esta sinergia. Porque allá en Argentina, recordemos, hay factorías de software, o sea, muchos de los negocios estos tecnológicos importantes aparecieron en Argentina. Exacto. Los famosos marketplaces, estos mercados digitales se han desarrollado en Argentina, podrían venir aquí también. Podrían venir aquí no solamente para aprovechar este mercado también que es relativamente importante, el mercado peruano, pero también porque hay un talento que se ha estado desarrollando ya en las últimas décadas, ¿no? Desde hace unos 10 a 15 años atrás, que distintos segmentos del ecosistema de emprendimiento e innovación, todo lo que constituye el ecosistema de startups, se ha estado desarrollando y ahí es donde hay un talento peruano que ha estado pues creciendo, tratando de expandirse a otros países de la región, países vecinos. Argentina ahí nos lleva un poco más de tiempo de maduración y por eso es que ya ha generado como empresas unicornio finalmente que pues han conseguido valorizaciones en los mercados de capitales de más de $1.000 millones. Entonces es un ejemplo que se podría seguir y bueno, en parte sale también de ese constante innovar que tiene el sector empresarial argentino, que es justamente algo que se puede traer a la realidad peruana. Otro segmento también importante es el vinculado a minería, manufactura, la parte de metalmecánica, porque ahí el sector empresarial argentino también destaca bastante por el lado de idear soluciones para industria pesada, para industria mecanizada, por el lado de soluciones para la minería es importante y pues aquí está el sector minero que es bastante grande en Perú y que jala otras industrias a nivel nacional y justamente ese know-how, esa experiencia acumulada por el lado manufactura argentino pues puede creo que aplicarse para hallar otro tipo de soluciones, otro tipo de productos que se puedan aplicar a la minería y hacer al sector más eficiente también. Claro, y en promedio más o menos ustedes han calculado que la inversión que podría recibir el Perú son como 826 millones. Y de vuelta, ¿el Perú puede ir a la Argentina? ¿Se podrían generar negocios de peruanos en la Argentina? Porque esto debería ser de ambas vías. Bueno, el portafolio de proyectos empresariales que estamos impulsando más o menos sí tiene una valorización en cuanto a la inversión requerida conjunta por todos estos, son más o menos unos 80 proyectos de distintos sectores económicos que vienen de unas 13, 14 regiones del país. Es una cartera que estamos promoviendo, se ha promocionado a los inversionistas argentinos en esta oportunidad, también se estuvo promocionando en meses anteriores a inversionistas de otros países para buscar hacer ese match, ¿no? Entre el inversionista extranjero que está buscando una oportunidad de negocio concreta, una oportunidad de inversión muy concreta y el empresario peruano que ha propuesto ese proyecto. ¿Y el Perú sí, qué oportunidades tiene en Argentina? O sea, ¿qué tipo de negocios, por ejemplo, son los que resultan interesantes para la Argentina respecto del Perú? Yo creo que ahí, por ejemplo, en el caso peruano, así como salió inversión peruana hacia Colombia, por ejemplo, para desarrollar el sector agroexportador, también la parte de agroindustria en Colombia, también podría ser un complemento importante para el sector, para la economía argentina, ¿no? Empresarios que también están viendo del lado de industrias alimentarias en Perú, agroexportación, agroindustria. Ha habido casos ya de empresas que han ido a tratar de instalarse en Argentina, aprovechar el mercado que es pues, más grande que el peruano, la cercanía que tiene con Brasil, que es pues, también una economía muy importante. En general, la parte de Cono Sur, Mercosur, pues en términos demográficos es bastante atractivo para industrias como lo que era industrias alimentarias que mencionaba, para que pues, puedan aprovechar ese mercado. Y creo que ahí hay un importante espacio de oportunidad, ¿no? Y ya que hablamos de Argentina, hablaremos pues de otros vecinos, hemos hablado de Chile. Con Colombia seguramente están planteando también algún tipo de mesa de negociación o comercial. En particular, hablemos de un punto que parecerá en verdad curioso, pero es el tema del desarrollo fílmico, ¿no? Hace poco hemos tenido todo este boom con la película esta Transformers que ha levantado
el turismo en el Cusco, y habíamos hablado en la última oportunidad acerca de Paddington, de la película Paddington, que lamentablemente no se va a desarrollar en el Perú, sino en un porcentaje que podría ser de 20%, y el resto estará desarrollándose en Colombia. ¿Qué pasó? ¿Cómo explicamos esa situación? ¿El Perú no ofrece facilidades? Diría que estamos nosotros en este momento camino a buscar ofrecerla sí a través de una articulación que estamos haciendo desde PROMPERÚ con otras instituciones del Estado, ¿no? De hecho, estamos actualmente buscando impulsar la creación de una mesa ejecutiva donde distintas entidades del Estado, donde pueden estar participando ahí el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Cultura, también un actor muy importante para esta articulación, Cancillería, de tal forma que a través de esta mesa podamos precisamente buscar analizar de forma estructurada cuáles son las limitaciones que está teniendo el sector audiovisual, la promoción de locaciones fílmicas en particular, y ver si es que se pueden instalar algunos de los beneficios o incentivos, mejor dicho, incentivos sean tributarios o no tributarios también, porque hay un tema también de articulación para poder dar una mayor simplificación en los permisos, que a veces se da permisos para filmación, permisos para usos de ciertos equipos. Entonces, en ese sentido, hay países que, bueno, como Colombia, que nos llevan ya cierta ventaja porque han iniciado este proceso ya algunos años atrás, ¿no? Entonces, el reto ahora está pues más bien en tratar de cerrar esa brecha lo antes posible para poder competir en igualdad de condiciones y que, claro, películas como Paddington pues puedan no solamente tener la historia en el guión que se hace en Perú y tener filmaciones de exteriores como se ha estado haciendo, como se va a hacer, sino que también buena parte de la producción en sí sea pues hecha en Perú, como fue el caso de Transformers, ¿no? Es el objetivo. Y probablemente también la negociación con un país como Colombia nos ayude a aprender, ¿no es cierto? Porque parte del intercambio también tiene que ver con compartir ese know-how que seguramente han desarrollado y que les permite servir en este caso a este tipo de producciones. Sí, de hecho hay bastante cooperación interinstitucional con países vecinos a través de participación en el caso de PROMPERÚ, en la Asociación de Film Commissions o comisiones fílmicas que existe a nivel latinoamericano, donde hay ese espacio, ¿no?, para compartir experiencias, como es el caso también en promoción de inversiones, donde tenemos pues mucha interacción con ProColombia, con ProChile, otras agencias de promoción de inversiones, de flujos bilaterales entre los países, y hay un intercambio de experiencias precisamente, ¿no? Entonces, esto también se está replicando en la parte de promoción de locaciones fílmicas, felizmente. Estupendo. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. En verdad, siempre es importante ver los esfuerzos que estamos haciendo por recuperar otra vez el intercambio comercial con los países vecinos, sobre todo con los que están cerca. Ya después hablaremos de seguramente qué está pasando con Europa, con Asia, con el resto de los continentes, pero es importante saber además que con nuestros vecinos tenemos estas oportunidades de sinergias estratégicas, o sea, por el Film Commission, la Comisión Fílmica, por el tema de la minería o eventualmente también de la construcción, que es un gran negocio también que hay que terminar de reforzar. Sí, por supuesto. Este intercambio de experiencias y sobre todo trabajar en sinergia con otros países precisamente, ¿no?, permite hacer como un ganar-ganar en ese intercambio de flujos de inversión y finalmente pues devienen en mayor bienestar, crecimiento económico para el país, ¿no? Así es, y obviamente también más empleo, ¿no?, que es lo que por también supuesto. Necesitamos impulsar. Empleo, transferencia de tecnología, exactamente. Así es. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias a Daniel, que es director de promociones de inversión en PROMPERÚ. Gracias, Marta. Muy bien, y ahora vamos a ir a un corte para volver y hablar acerca de los océanos y la ley de pesca artesanal. Vamos a hablar con una experta en estos temas. A propósito también de los oleajes anómalos que se han presentado, la actividad pesquera se va a ver afectada. Por lo menos en 73 puertos han dejado de tener actividad como protección. ¿Qué va a pasar con ese tipo de masa laboral? Vamos a hablar al respecto después del corte. Así que no se vayan, es Diálogo Abierto. Vamos a volver ahora a hablar de pesca. Hay una ley que está protegiendo la pesca ancestral y artesanal. Dicho sea de paso, con este tema del oleaje que estamos sufriendo por estos días, una gran porción de la pesca vinculada con este tipo de prácticas se va a quedar en stand-by o en suspenso.
¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Esta ley las promueve, las protege? Al respecto hemos invitado a Carmen Eck, ella es directora de políticas de Oceana Perú. Buenas noches, Carmen, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Maite, un gusto. Hablemos un poco de esta ley que protege o promociona la pesca ancestral y artesanal. ¿Qué cosa es la pesca ancestral y artesanal? Porque nosotros tenemos la idea de las bolicheras, que es evidentemente lo que más se mueve a lo largo y ancho del litoral del Perú. Dicho sea de paso, la pesca es uno de los sectores que todavía necesita pues un gran cambio tecnológico. ¿Está más o menos orientado por eso la ley? Mira, lo que hace la ley, es interesante tu pregunta, porque justamente lo que hace esta ley es, digamos, reconocer y proteger mejor al verdadero pescador artesanal, ¿no? Como tú dices, una de las pesquerías más conocidas en el país son la que se realiza los bolichitos, ¿no? Que es una pesca mecanizada. Así es. Entonces, en los últimos años se ha ido desarrollando esta flota y se le ha seguido llamando artesanal. Sin embargo, tiene diferencias importantes con aquellos otros pescadores que realizan sí su trabajo con predominio de trabajo efectivamente manual, ¿no? Una pesca de mucha menor capacidad de pesca, son embarcaciones mucho más pequeñas en su mayoría, y sobre todo con una pesca más selectiva, que genera menos impacto en el hábitat marino, por ejemplo, al momento de identificar qué especies son las que se van a recoger con el arte de pesca, y sin dañar pues los fondos marinos, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que hace esta ley es, primero que nada, diferenciar ambos tipos de pesquería, ¿no? La que es realizada por pescadores artesanales, básicamente con el esfuerzo manual, de lo que se ha llamado ahora pesca de menor escala, que es la realizada con los bolichitos, ¿no? Ahora, ¿Por qué es importante? sí, solamente para precisar, este tipo de pesca también se da en otras partes de la región, por ejemplo en Chile. En Chile también hay bolicheras, esto también hay este tipo de pesca, pero yo decía que aún que tiene estos elementos artesanales, sí cuentan con cierta sofisticación que les da mayor capacidad justamente de sostenibilidad. En el caso del Perú, esta situación no es así, hasta donde entiendo. Lo que está haciendo esta ley es tener ahora tres categorías, ¿no? Tienes la pesca industrial de mayor escala, que es la que se dedica principalmente a la elaboración de harina de pescado, y ahora tienes estas dos flotas que se están separando en dos categorías. ¿Qué va a permitir esto? Que el Estado pueda diseñar políticas públicas específicas para las características de ambas flotas, ¿no? Porque sus problemáticas son diferentes, sus características son diferentes. Tú mencionabas hace un momento el problema respecto a los oleajes, ¿no? Justamente la pesca ancestral, la pesca artesanal, es mucho más vulnerable a este tipo de fenómenos, porque los ingresos económicos de estos pescadores son menores. Seguro. Y digamos, es un sector de la actividad pesquera que no ha sido bien atendido en los últimos años. Esta ley busca cambiar eso y busca también recuperar los recursos pesqueros a los que estos pescadores se dedican para también, por un lado, poder mejorar sus ingresos y por otro, velar por la seguridad alimentaria del país en general. Exactamente. Y yo te decía que una forma también de ayudarlos es dotándolos de ciertas salvaguardas, ¿no? No es fácil. Estas embarcaciones generalmente adolecen de algunos elementos de infraestructura y obviamente están muy vulnerables al tema climático. ¿La ley esta va a promover, por ejemplo, este tipo de medidas, algún tipo de préstamos, subsidios? La ley no especifica medidas como los que mencionas, de subsidios o préstamos, pero lo que sí señala es la importancia de poder garantizar la sostenibilidad de estas pesquerías. Entonces ya es a nivel reglamentario, ¿no? Porque, como sabes, una ley tiene un alcance más general y ahora el próximo paso es que el Ministerio de la Producción trabaje en un reglamento donde se aterricen ya a las medidas concretas que va a tomar el Estado, por un lado, para recuperar los recursos a los que se dedican estos pescadores y de esa forma poder darle sostenibilidad a su actividad en el tiempo, y por otro,
este otro tipo de medidas, por ejemplo, de las características técnicas que puedan tener estas embarcaciones, por ejemplo, para garantizar una mayor seguridad y evitar accidentes en el mar, evitar que las embarcaciones se pierdan, que, por ejemplo, algunas de estas embarcaciones, dependiendo de su tamaño, puedan ya contar con sistemas de seguimiento Así es. satelital, ¿no? Que es algo que en las embarcaciones más grandes ya es la norma general, pero que en embarcaciones más pequeñas todavía es algo que no se ha implementado y que podría ayudar mucho a la seguridad de los pescadores, y que si hay una embarcación que se pierde en el mar en una situación de oleajes anómalos, pueda ser encontrada fácilmente por las autoridades y se las pueda socorrer a tiempo. Exactamente, Carmen. Y además hemos conocido de casos en donde estos pescadores artesanales salen a la mar y a veces simplemente desaparece la embarcación o evidentemente pierden la vida. Ahora, ¿hay una relación entre este tipo de pesca y la preservación de las primeras 5 millas? ¿Cuál es esa relación? ¿Por qué a la norma también le interesa proteger esa extensión de océano? Sí, mira, las 5 millas es una zona muy importante para toda la pesquería del país, ¿no? Estas primeras 5 millas que están más pegadas a la costa es donde ocurre toda la magia que genera o explica la riqueza del mar peruano. Tú sabes, nosotros tenemos uno de los mares más ricos del planeta, ¿no? Y justamente son las condiciones que se dan en estas primeras millas las que explican esa riqueza, ¿no? Entonces, lo que está buscando esta norma es darle una mayor protección a estas primeras 5 millas, porque lamentablemente en los últimos años viene ejerciéndose un esfuerzo pesquero, demasiada presión en esta zona, ¿no? Entonces, lo que se busca es ordenar las actividades de los diferentes tipos de embarcaciones que pescan en esta zona, para garantizar que las embarcaciones más grandes, que tienen redes más profundas, no generen daños en el fondo marino. Eso por un lado, ¿no? Y por el otro también evitar conflictos entre las diferentes flotas. Porque si tienes embarcaciones más grandes, con mayor capacidad de pesca, pescando en el mismo lugar que las embarcaciones mucho más pequeñas, quizás impulsadas a remo, que pescan con cordel, pues unas no pueden competir contra otras. Seguro. Entonces, por eso es importante que se ordene la pesca en esta zona, y de esta forma se va, por un lado, evitar conflictos entre los propios pescadores, y va a ayudar a recuperar los recursos que lamentablemente hoy muchos de nuestros recursos pesqueros se encuentran sobreexplotados. Entonces, lo que se espera con la implementación de esta ley es poder empezar a ver una recuperación de estos recursos. Claro, y seguramente una manera de discriminar dónde hay pesca artesanal respecto de las grandes será algún instrumento como un registro. Este registro va a facilitar ese tipo de medidas. Lo más importante para poder implementar el ordenamiento es que las embarcaciones de menor escala, los bolichitos, puedan contar con un sistema satelital, ¿no? De esta forma la autoridad puede ver en tiempo real dónde están pescando, ¿no? Pero sí, efectivamente, la ley también trae la obligación de crear un registro para los pescadores ancestrales. Lo que se busca con este registro es que el Estado los pueda tener identificados, ¿no? Es un registro en el que van a participar tanto el Ministerio de la Producción como el Ministerio de Cultura, para poder diseñar políticas públicas que estén más acordes a la realidad de este tipo de pesca, y poder promover mejoras en su actividad para, por un lado, darle sostenibilidad y que no se pierdan estas prácticas que en realidad tienen un valor no solamente por el alimento que generan, sino porque son prácticas ancestrales, ¿no? Que tienen cientos, miles de años practicándose, que tienen un valor cultural también, ¿no? Como por ejemplo los caballitos de totora, ¿no? Que lamentablemente ahora es una práctica que cuenta con muy pocas personas que la ejercen, y la idea es que esto no se pierda con el tiempo. Claro, ahora tú has hablado que estas embarcaciones tendrían que tener facilidades de georreferenciación, el famoso GPS. ¿Esto sí se va a entregar a través de apoyo público o cómo va a ser? Porque un sistema de GPS es una inversión y eventualmente este tipo de pescadores no tiene
acceso a este tipo de tecnología, ¿cuál es el mecanismo que se va a plantear para que justamente puedan acceder a este primer salto que después les permita la identificación? Eso le toca determinarlo al Ministerio de la Producción, que es la entidad competente, en el momento de aprobar el reglamento, ¿no? Pero efectivamente tienes razón, ¿no? Sería una idea interesante que el Ministerio pueda brindar facilidades, establecer algún tipo de programa para ayudar a financiar la instalación de estas radiobalizas para la flota que va a estar obligada a contar con este sistema. Y en esa misma lógica existe el FONDEPES, que es este fondo que estaba vinculado a facilitar este proceso de justamente competitividad o de, digamos, sostenibilidad de la pesca. ¿Qué va a pasar con el FONDEPES en el marco de esta ley? ¿Va a tener alguna relación? Bueno, la ley no establece medidas específicas a cargo del FONDEPES, pero sí, efectivamente, el FONDEPES tiene un rol importante en lo que es promover una mejor infraestructura para la actividad pesquera, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos conversando sobre los oleajes anómalos y la vulnerabilidad de los pescadores a este tipo de eventos, el FONDEPES tiene un rol importante que cumplir ahí para que las infraestructuras pesqueras no se vean afectadas, ¿no? No solamente en los oleajes anómalos que estamos viendo en estos días, sino pensando también en que ya hay un anuncio de un niño global que se viene para los próximos meses, ¿no? Entonces sería interesante conocer, por ejemplo, si FONDEPES tiene o ya está trabajando en un plan de prevención para evitar daños a los desembarcaderos pesqueros artesanales y que los pescadores puedan poder seguir trabajando cuando el clima lo permita, sin que haya daños a la infraestructura, y cuando los hayan, cuál va a ser el plan para reaccionar de forma rápida, ¿no? Claro, porque eventualmente este fondo podría también servir justamente para identificar vía tecnología a estas embarcaciones y protegerlas, ¿no? Es un sector muy interesante y ojalá que esta ley obviamente sirva no solamente para proteger ese conocimiento ancestral, sino también para promoverlo, porque probablemente en porcentajes, ¿cuánto de la pesca nacional está vinculada a este tipo de prácticas, Carmen? En lo que es pesca ancestral, es un número más reducido y justamente a través de esta ley vamos a poder identificar mejor a todas las personas que trabajan en este tipo de pesca ancestral a través del registro. En cuanto a la pesca artesanal en general, estamos hablando de más de 80.000 pescadores a nivel nacional y que proveen el 80% del pescado que consumimos en el país. Entonces es muy importante darle sostenibilidad a la pesca artesanal, pero en realidad es la que pone el pescado en la mesa de todos los peruanos, ¿no? Y por eso esta ley es importante, porque no solamente va a permitir ordenar la actividad, sino que efectivamente va a permitir recuperar, como decíamos antes, los recursos que hoy se encuentran sobreexplotados, ¿no? Porque ya hay estudios que demuestran que efectivamente hay una relación directa entre la presión de pesca que se está generando hoy y la reducción de ingresos de los pescadores artesanales, porque por supuesto, mientras menos recursos hayan, ellos tienen que realizar un mayor esfuerzo, una mayor inversión para encontrar el recurso y traerlo para ser comercializado, ¿no? Entonces, es importante, esta ley trae algo que es muy interesante, que es que ya se reconoce a nivel normativo la posibilidad de que un recurso efectivamente se encuentre sobreexplotado y establece el mandato legal para que el Ministerio de la Producción tome medidas para recuperar estos recursos, ¿no? Que es algo y los proteja, que es algo que hasta ahora no estaba regulado a nivel normativo. Importantísimo lo que comentas, Carmen, y con eso queremos agradecerte mucho. En efecto, el Perú tiene uno de los mares más ricos, el fitoplancton, el zooplancton, en fin, todos estos alimentos y microorganismos que le dan un color particular. El color verde que tiene el agua marina es justamente por esa gran riqueza y es importante protegerla. Te agradecemos mucho por esta conversación y esperamos que podamos repetirla en todo caso cuando ya se haya desarrollado mucho más este tipo de normas. No, gracias a ti, Maite, por la invitación. Muy bien, muchas gracias a ti, Carmen. Y bueno, y con esto vamos a ir cerrando el programa. Como siempre, compartimos con ustedes una imagen que pueda ser interesante y hoy vamos a hablar justamente de este tema.
¿Qué ha pasado en el litoral del Perú? Veamos esas olas enormes. Se han cerrado cerca de 73 puertos. Entre ellos, obviamente, también habrán los que están vinculados a la pesca artesanal. Hay que proteger a esta pesca porque, como bien ha comentado Carmen, es la que le permite a la gente alimentarse de los peces. Las grandes industrias de harina de pescado no es la que justamente terminamos nosotros de ver, esa es la que se exporta. Pero el pescado, el bonito, la anchoveta, en fin, lo que comemos en el ceviche, tiene que ver con los pescadores artesanales a los cuales tenemos que proteger de estos oleajes que seguramente son parte justamente del cambio climático. Con esto les agradezco mucho haber estado con nosotros en este diálogo abierto y nos vemos, como siempre, vía las redes sociales. Si les gustó, un like. Hasta pronto.